Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Somos la Voz. Gracias por acompañarnos semana tras semana, gracias por dejarnos entrar en sus hogares, gracias Canal Luz por el espacio, por este tiempo y gracias a todos los que son la voz de este tiempo y de esta generación. Hoy tenemos un invitado muy especial, como ustedes saben siempre invitamos a misioneros en diferentes áreas de la sociedad, políticos, empresarios, deportistas y hoy tenemos un líder que disipula a gente de diferentes áreas de la sociedad. Vamos a ver quién es el invitado de hoy. Johnny Lara, bienvenido mi hermano, gracias por estar y ser parte de esta gran comunidad Somos la Voz. Hola Guille y hola a todos, es un gusto enorme y un gran privilegio para mí compartir este tiempo juntos. Un gustazo y bueno, sabemos que vas a estar en nuestro congreso Somos la Voz 2022 ahora en noviembre, así que estamos muy expectantes por eso también. Ay, sí, súper feliz, la verdad que muy impactado de lo que están haciendo, en lo que están trabajando. Creo que hay una sincronización muy grande del Señor en este tiempo, de provocar estos espacios donde nos encontramos para ser desafiados, ser activados, ser entrenados, que la visión sea ampliada. Así que estamos con muchísima expectativa de lo que vamos a vivir ahora en Somos la Voz, ya en poquitos días. Exacto, bueno, espectacular. Tu papá ya estuvo, el apóstol Lara ya estuvo en el programa, pero contanos un poquitito quién es Johnny Lara, está casado, qué función cumple en el ministerio, a qué te dedicas a nivel discipulado, pastoral. Contanos un poquitito a la gente para que sepan quién es Johnny. Bueno, Jonathan está casado con Miru Gómez desde hace 6 años. Somos papás de 2 niños, Amelie de 3 años y Agustín de año y medio. Servimos al Señor juntos como familia en nuestra congregación local, aquí en José Cepaz, y también tenemos una proyección en diferentes esferas. Eh, Voy a mencionar dos o tres para no tomar mucho tiempo. La primera es servimos como directores del CEAP, que es un centro de entrenamiento de alta productividad, que tiene hoy más de 4.000 y pico de estudiantes en diferentes partes del mundo, una plataforma de entrenamiento, de capacitación en el desarrollo sistemático de la palabra de Dios y también con un nivel avanzado que apunta a la transformación integral de la sociedad, la expresión eterna de la iglesia vista en el orden temporal. Después tenemos y coordinamos un movimiento con nuestra familia que se llama Instrumentos de Justicia, que es principalmente empoderar, trabajar, diseñar estrategias de transformación para las comunidades. Lo venimos haciendo ya más de 8 o 9 años, con encuentros anuales de profesionales de diferentes áreas en diferentes puntos del continente para crear estrategias de transformación que se puedan ver expresadas en las sociedades en las que estamos. Y después tenemos un trabajo muy fuerte en Europa del Este, todo lo que es los Balcanes, apoyando a la iglesia allí, trabajando con los pastores allí. De hecho, una semana antes de La Voz voy a estar en Turquía en un encuentro con pastores de los países balcánicos, donde la idea también es llevar este mensaje no solamente de avivamiento, sino de reforma. Entendemos que el avivamiento es para la iglesia y la reforma comienza desde la iglesia, pero se expresa en la sociedad. Así que es un poco lo que estamos haciendo en estos días y en esta temporada. Tremendo, bueno, a full, ATR decimos acá en el Chaco, y hablabas algo de la expresión de la iglesia y la iglesia como reformadora de este tiempo. Me gustaría que hablemos un poquitito sobre la función de la iglesia en esta transición social que estamos viviendo como iglesia, como sociedad, en el kairos de Dios también, que estamos en un tiempo determinado. ¿Cuál es la función y la tarea de la iglesia en este tiempo? Creo que, Guille, este planteo no es solo de nuestra generación. A lo largo de toda la historia ha habido esta tensión
cómo los cristianos deben comportarse con la cultura. ¿No? Somos contra cultura, somos de la cultura, somos por encima de la cultura. Esta relación Cristo y la cultura ha estado presente, es una tensión constante. Creo que lo primero que necesitamos entender y definir es cuál es la naturaleza de la iglesia. Porque lo que es como naturaleza lo será como expresión. Además de ser uno de los pilares de la sociedad, de las esferas o de las montañas, la iglesia es lo que da forma, en cierta manera, a la cultura. Si la iglesia no afecta el comportamiento del mundo, el mundo afectará el comportamiento del sistema, o de la iglesia, perdón. Entonces, creo que entender la naturaleza de la iglesia es también entender para qué está la iglesia. Bueno, la iglesia es eterna, pero tiene una expresión temporal. Y saber cuál es el rol que la iglesia tiene en cada generación es impresionantemente necesario, porque si no corremos el riesgo de hacer o de ser una expresión fuera del tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, la iglesia tiene un rol vital en la expresión de Cristo en la sociedad. La iglesia fue llamada, bueno, Jesús lo dijo, no es la sal y es la luz. Dos expresiones, una de conservación o de preservación, la otra de protección, de dirección, de guía. Es la iglesia la que le notifica al mundo hacia dónde vamos. Nosotros debemos aceptar el relato de Dios sobre la historia y no el relato que nos quieren imponer culturalmente o socialmente. Entonces, si la iglesia acepta el relato de Dios y desde el relato de Dios expresa en sus días esa cosmovisión, esos principios, esos valores, entonces el rol que tendrá en la sociedad será muy activo. Yo creo particularmente que la iglesia que entiende el rol en su generación, por lo menos tiene tres elementos comunes. Número uno, critica. La palabra de Dios es la crítica definitiva al pecado del hombre. No podemos quedarnos callados. Yo creo que aquí es donde entra lo que el Señor les ha entregado como somos la voz. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados frente a la injusticia, no podemos quedarnos callados frente a la desviación, no podemos quedarnos callados frente a la perversión. No podemos quedarnos callados porque la palabra es la que establece el estándar y lo que no se ajusta a la palabra no debe de ser considerado como parte de la sociedad. Número dos, la iglesia se relaciona con la sociedad. Creo que uno de los pensamientos que más daño nos ha hecho como generaciones es retrotraernos, ¿no? Es meternos en una trinchera y no relacionarnos con el barrio en el que estamos, la ciudad en la que estamos, la provincia en la que estamos, las necesidades de la gente con la que estamos. La iglesia debe relacionarse con la cultura en la que está. Y número tres, la iglesia construye, critica, se relaciona y construye. Construye una nueva realidad, porque amamos como el mundo no ama, porque vivimos como el mundo no vive, porque tenemos paz cuando el mundo no tiene paz. Entonces, desde ese lugar de nueva naturaleza o de nueva identidad, expresamos una nueva realidad. Y ahí es donde, si vos me preguntás, creo que en este tiempo la iglesia ancla su mirada. Desde la construcción de una nueva realidad para el mundo en el que está y para el mundo en el que vive. Interesante esto de que hablabas de la interacción de la iglesia con el sistema y la interacción entre lo divino, lo terrenal, lo eterno y lo generacional. Es muy interesante esta interacción porque muchas veces la iglesia dice, bueno, entonces tenemos que ser parte del mundo porque estamos en él y es la forma de interactuar y de influir. Entonces por ahí muchas veces nos olvidamos de los objetivos, que también me gustaría que hablemos de esto. Hablaste también un poco de ser la voz y denunciar lo que está mal, de lo que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Que bueno, vamos a hablar después de la gracia y del tiempo de
de la gracia y la supergracia y la por ahí interpretación errónea, pero vamos a hablar, me gustaría que hablemos un poquito sobre la función de la iglesia, porque bien, somos eternos, pero tenemos una asignación generacional de nuestro tiempo ahora. ¿Cómo tenemos que afectar? ¿Por qué? Porque al trabajar muchas veces o al estudiar un poquito el tema de los misioneros en el sistema, es decir, bueno, nos metemos en la política, en los negocios, en los medios de comunicación y demás, muchas veces perdemos de vista el horizonte y yo creo que la iglesia no recibe lo que tiene que recibir porque pide mal. Entonces, muchas veces usamos la causa de Cristo y la causa eterna para beneficio propio o momentáneo o personal y no realmente para beneficio eterno y de un macro plan. ¿Qué pensás respecto a esto? No, completamente de acuerdo. Eh, Tal vez vuelvo un poquito al punto de lo que decía al principio. Si no entendemos la naturaleza, no entendemos el propósito y no entendemos la función. Y yo creo que los grandes, mira, hace un par de años atrás, yo diría que más de 10, escuché una frase muy fuerte de un pastor inglés, que él nos dijo así: cuando no conoces el propósito, el mal uso es inevitable. Cuando no entendemos para qué algo fue creado, no podemos usarlo apropiadamente. Y yo creo que el mal uso que le hemos dado, porque tenemos que hacernos cargo todos, que le hemos dado al Evangelio, a la iglesia, a la expresión de ella en la tierra, ha sido por no entender el propósito. ¿Qué pensó Dios cuando creó la iglesia? ¿Qué pensó Dios cuando pensó en una comunidad de hombres y mujeres nacidos de nuevo, renacidos a una esperanza viva, sacerdotes para Él, que le sirvan todo el tiempo? Como dice Apocalipsis, un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes para Él. ¿Qué pensó Dios? ¿Qué estaba en la mente de Dios? Porque si no entendemos lo que estaba en la mente de Dios, entonces va a ser muy fácil usar lo que tenemos a nuestra disposición como herramienta o como un fin o para, como decías vos, nuestros intereses personales. Entonces, básicamente nosotros encontramos en las escrituras que la definición de iglesia, esa palabra eclesía, significa los llamados hacia afuera. Extraídos, tomados, y clesía, llamados hacia. Entonces, creo que ahí tenemos el uso. El uso es entender que Dios nos saca de un sistema, nos convierte para Él y luego nos envía de vuelta a ese sistema para influenciar, para transformar, como decíamos recién, para hacer sal, para hacer luz, para afectar, para convertirnos en una puerta por el cual las personas pueden encontrar, no obviamente en nosotros, pero llevarlos a la puerta de la salvación que es Cristo. Entonces, si no entendemos el propósito, el mal uso es inevitable. Y el problema del mal uso es que todo mal uso lleva al desuso. Entonces hoy creemos que la iglesia tiene que esconderse y quedarse encerrada en cuatro paredes y esperar que todo pase mágicamente porque no lo entendimos. Y entonces como no lo entendimos, lo mal usamos y como lo mal usamos, ahora no lo usamos. La iglesia tiene un poder transformador. La iglesia tiene un poder de, como dice el registro bíblico del libro de los Hechos, trastornar, cambiar, poner patas para arriba. Es interesante ver que la iglesia en el primer siglo se presentó como una contracultura, se presentó como un concepto revolucionario, ¿no? Esta frase que para nosotros hoy es normal, pero a los cristianos del primer siglo les costaba la vida: Jesús es el Señor, en contraposición a la idea del César es el Señor, plantea a la iglesia como una contracultura o como algo que está paralelo al sistema, como algo diferente, como algo completamente disruptor, si se me permite la expresión, que no responde a los principios, ni a los valores, ni a la ética de la sociedad en la que está, sino que tiene o presenta una naturaleza completamente elevada y completamente diferente.
Me encanta cuando hablas de la naturaleza y que somos extraídos para ser transformados y luego puestos para una transformación y una expresión de la naturaleza que ahora portamos. Eh, ¿Por qué me llama la atención esto? Porque yo creo que antes de ir a transformar el universo, tenemos que ser transformados nosotros. Ahora, para expresar a alguien tenemos que saber quién estamos expresando, si realmente esa imagen está siendo tallada en nosotros. Ahora, ¿cómo formamos a Cristo en nosotros? O si es que tenemos que formar a Cristo, ¿por qué? Porque también el mensaje motivador es: sean una mejor versión de ustedes mismos, trabajen para mejorar y que ustedes sean lo mejor que tienen que ser, mejor que ayer. Y es como que, bueno, tengo que mejorar al Guille o realmente tengo que crucificar al Guille para que Cristo sea visto y expresado. Si es esa la versión, ¿cómo podemos tallar a Cristo en nosotros? Wow. Nosotros tenemos que entender que Dios diseñó al hombre, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, no hay nada malo en lo que Dios diseña. Por lo tanto, somos espíritu, somos alma, somos cuerpo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y todas estas expresiones tienen que ser santificadas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros creemos que morir al yo, crucificar nuestro yo, como decía recién, es anular lo que Dios creó. Dios creó al hombre con espíritu, Dios creó al hombre para que piense, para que tenga emociones, para que sienta, para que razone. Dios creó al hombre con un cuerpo, con la capacidad de expresarlo, pero todo lo que no se entiende se malusa. El hombre malusó lo que Dios le dio y lo que era diseño lo alteró, lo cambió completamente, lo pervirtió, y entonces Cristo vino para darnos a nosotros, como decías recién, una nueva vida. Esa nueva vida es retornarnos al diseño de Dios. Este concepto de formación de Cristo, el apóstol Pablo lo usa en Gálatas 4:19 cuando dice: otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Significa que el espíritu, el alma y el cuerpo sean conforme con la forma de, a la manera de. Esto que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, cuando dice que fuimos llamados a ser conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa que Cristo crezca en mí? Significa que todo lo que yo soy sea conformado a su modelo, a su carácter, a su manera de operar, a su manera de ser. No es anular a Jonathan, pero tampoco es maxificar a Jonathan. Es que en lo que Jonathan es, Cristo sea visto, el carácter de Cristo sea visto, el amor de Cristo sea visto, la paciencia de Cristo sea vista, la paz de Cristo sea vista. Entonces, no se trata de anular, se trata de que eso que soy, por diseño de Dios, sea absorbido por lo que Dios es. A ver, Dios te dio dones a vos que no me los dio a mí. Dios te dio talentos a vos que no me los dio a mí. Dios te dio una asignación que no me la dio a mí. Pero a los dos tenemos el mismo llamado: ser como Cristo, ser conformados. La palabra conformados allí es la palabra prototipo. La idea, perdón, la imagen, la palabra primogénito, conformados a la imagen del primogénito. La palabra primogénito allí es la palabra prototipo. Yo no sé si mi iPhone es el último de la serie o es el primero de la serie. Solo sé que es igual al prototipo. Aunque yo lo use para sacar fotos y para llamar y para mirar mis redes sociales, y otro lo use para manejar un dron que destruya, no sé, una comunidad, la asignación es diferente, pero la base es la misma. Entonces, en función, nosotros somos diferentes. En naturaleza, en formación, en llamado, somos lo mismo, somos iguales. Fuimos llamados a reflejar a Cristo. ¿Qué de Cristo? Bueno, el amor de Cristo, la paz, la mansedumbre, todos los frutos del Espíritu que describe el libro de Gálatas. ¿Cómo colaboramos con eso? Bueno, ahí es donde yo creo que la palabra morir, a veces nosotros lo tomamos como muy dramático, ¿no? Tengo que morir. Y no es la anulación, no es anularlo, es simplemente cambiar quién gobierna.
desde la perspectiva apostólica, la muerte y la vida son asuntos de gobierno. Si gobierna la vida de Dios, ¿cómo Cristo crece en mí? ¿Cómo trabajo en la formación de Cristo en las personas? Llevándolos a que sean gobernados por el sentir de Cristo, por la mente de Cristo, por el interés de Cristo, y que lo que pensamos y lo que sentimos y cómo reaccionamos sea absorbido por lo que es de Cristo, como dice Pablo, ustedes son de Cristo. Entonces, actuamos como Cristo, vivimos como Cristo, damos a conocer a Cristo en nuestra asignación y en nuestro llamado. No sé si por ahí me fui mucho por las ramas, vos sabés que No, los no, no, predicadores muy agarran la opción de profundo, y no, creo nos que vamos vamos a por las tener que ramas. seguir profundizando después un poco más, por ahí en una segunda edición. Y si no, bueno, tienen que venir al Congreso Somos la Voz, que ahí seguramente vamos a hablar un poquito más de esto. Ahora, para cerrar, hablamos de la expresión de Cristo, hablamos de expresar a Cristo en nosotros, ya no ser nosotros, sino que Cristo sea visto en nuestra versión espiritual, almática, emocional, intelectual. Ahora, dentro de eso, muchos toman lo que es la represión, o hay corrientes ideológicas que están oprimiendo esto y que hablan de que no hay libertad y de que hay un mal uso de la libertad. También está de moda políticamente hablar de las ideas de la libertad y que la libertad, pero también hay una distorsión con el libertinaje, y esto también logró distorsionar una versión de la gracia que siempre fue pura y que se contradice con el inicio del Evangelio, cuando Jesús dice arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Entonces, ¿cuál es la interacción entre la gracia, la libertad, el libertinaje y cómo es la verdadera versión en la que tenemos que caminar? Mira, hay una frase, hay un libro, yo justo lo tengo acá porque lo estoy estudiando otra vez, que es El costo del discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, que dice la dicotomía entre gracia barata y gracia sublime. Wow. Y creo que podemos aplicar el mismo principio de lo que venimos hablando. Cuando no entendemos el propósito, cuando no entendemos la misión o cuando no entendemos la idea, entonces es muy probable que lo distorsionemos, es muy probable que lo pervirtamos. La gracia cobra sentido según quien lo dice. Para un cocinero, no sé, por ejemplo, el fuego es una fuente de calor. Para una persona que vive bajo temperatura bajo cero, el fuego es una fuente de temperatura. Para un bombero, el fuego es un término destructivo. No sé, para una persona en oscuridad, el fuego es la fuente de luz. La gracia es lo mismo, según en quien caiga, encuentra definición. Para el pecador que recibe el don de la salvación, la gracia es el favor inmerecido. Para alguien que está en tribulación, la gracia es el poder sustentador de Dios. Para alguien que, como Pablo, por ejemplo, que no se sentía digno de ser parte de la iglesia porque la había perseguido, la gracia es lo que lo hizo apto y lo calificó para el ministerio. Para quien alcanzó madurez, la gracia es lo que le da la fuerza para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, cuando la gracia no se entiende desde esa expresión o desde esa definición, entonces lo utilizamos para lo que nosotros queremos o lo utilizamos para justificar nuestra manera de vivir o nuestra manera de actuar. ¿Por qué mencionaba el libro de Dietrich Bonhoeffer? Porque él habla de la gracia barata como el menosprecio a la obra de Cristo. Él habla de la gracia barata como aquello que nos lleva o nos hace pensar que porque hemos recibido la gracia podemos vivir como nosotros queremos. De hecho, si no me equivoco, algo de la frase dice como que la gracia barata es la predicación del perdón sin el arrepentimiento. Es el bautismo sin la disciplina de una congregación. Es la cena del Señor sin la confesión de pecados. Claro, es Es la absolución sin la confesión personal. Sí, perdón. como un carnet
de pase libre para el pecado y total uso mi carnecito cada vez que tenga ganas de... Pero es porque no entendimos cuál es el costo de la gracia. La gracia es gratis, pero no fue barata. O sea, para nosotros es gratis, pero a Dios le costó la vida de su hijo. No fue barata porque ninguno de nosotros que somos padres nos gustaría ver a nuestros hijos atravesar lo que Jesús atravesó. No es, la gracia no es licencia para el pecado. Es la única manera que nosotros tenemos de vivir libres del pecado. Entonces, no es como vos decís muy bien, el carnet para pecar. La gracia es el discipulado, la gracia es la cruz, la gracia es Jesucristo vivo, encarnado, que se hace real para nuestras vidas y que nos da el poder de enfrentar el pecado y aquello, para cerrar con lo que hablábamos recién, que distorsiona la imagen de Cristo en nuestras vidas. Wow, tremendo. Buenísimo. Bueno, gracias, Johnny, por estar. Gracias por haber compartido no solamente tu conocimiento, sino la experiencia, tu corazón, a la gente que nos ve, que tiene ganas de estar en la línea de batalla, de protagonizar el avivamiento transversal que estamos viviendo y que siempre miran estos programas para adquirir estas herramientas de reino. Así que mil gracias por haber estado, gracias por haber sido parte. No, gracias a vos, Guille, Milu, por la invitación. Nos vemos en un par de días en Somos la Voz. No se lo pierdan, va a estar impresionante lo que vamos a vivir y lo que Dios nos va a permitir ver. Un abrazo a todos. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, gracias también a todos los que nos acompañan semana tras semana. De nuevo, gracias a Canal Luz, gracias a todas las familias que nos dejan entrar en sus hogares. Gracias, jóvenes, por estar con nosotros compartiendo esta batalla y compartir con nosotros esta lucha. Un abrazo grande, nos vemos la semana que viene con más Somos la Voz. ¡Au! Somos la Voz, Congreso de Avivamiento y Transformación. Un fin de semana de capacitación y activación sobrenatural. Con invitados de la talla internacional. Desde México, Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa. Desde Alemania, Marco Hernández. Desde Estados Unidos, Chepe Putzu. Desde Paraguay, Esteban Pomata. Desde República Dominicana, Grupo Grace. Desde Argentina, Buenos Aires, Johnny Lara y el apóstol Gustavo Lara. Desde Córdoba, Santiago Tomás. Cristian Ledesma desde Resistencia. También los anfitriones, el apóstol Jorge Ledesma, la profeta Alicia Ledesma y Guille y Milu Ledesma. Líderes del movimiento Somos la Voz, 4 y 5 de noviembre. No te lo podés perder. Somos la Voz 2022. La batalla entre el bien y el mal. No te quedes afuera de este gran avivamiento transversal.